¿Qué tal? Bienvenidos a Medical Ed. Nuevamente el gusto de tenerlos aquí. Y pues el día de hoy continuaremos con esta pequeña serie de videos que empezamos ya hace un tiempo atrás y que es correspondiente a ciclo celular. Ok, antes de iniciar con les recomiendo que vayan a ver el video anterior, que se los voy a dejar aquí arribita y que trata básicamente sobre las generalidades, en donde describimos a grosso modo qué es lo que sucede en estas fases que vamos a retomar el día de hoy. Bien, como ustedes sabrán, una célula que se encuentra en un estado normal, que es decir, es activa metabólicamente, cumple su función, la vamos a denominar una célula en interfase, ¿ok? Y tiene una estructura muy característica. Su membrana plasmática que envuelve, enrolla a la célula, tiene también una envoltura nuclear, que es donde va a estar ahí almacenado el material genético, que lo podemos ver en su forma de cromatina y que va a estar pues como cromatina laxa. Esto quiere decir que está metabólicamente activa porque va a producir toda una serie de procesos que generarían principalmente traducción, transcripción, replicación. Bien, acá también podemos ver una estructura que vimos en el video de generalidad de la célula, que sería el centriolo, con sus microtúbulos, que son parte fundamental de lo que sería el citoesqueleto. ¿Va? ¿Qué pasa? Cuando esta célula tiene que dividirse, ahora sí entraría al ciclo celular y va a pasar por estas fases que mencionamos, como les dije, en el video anterior. ¿Ok? Brevemente les voy a hacer una especie de resumen de qué es lo que sucede. Tenemos que en G1 prácticamente la célula va a empezar a prepararse, es decir, va a empezar a traducir demasiadas proteínas, va a empezar a preparar a sus organelas que se encuentran acá para la posterior división. ¿Ok? Y en este punto quiero que le echemos un vistazo al material genético, ¿ok? Tenemos que el material genético, una vez que entra a ciclo celular, va a empezar a condensarse, es decir, se va a compactar, hasta formar estas estructuras que ya conocemos como cromosomas, ¿ok? Nosotros como seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, les puse cromosoma 1, cromosoma 2, podría poner todos los demás, pero pues únicamente es para ejemplificar, ¿ok? Y aquí como característica puse cromosoma 1 y 2 porque son cromosomas metacéntricos, ¿ok? Y ya más adelante puede que por ahí en redes sociales les haga una infografía sobre este tema de la clasificación de cromosomas, pero no me voy a detener mucho en esto. Bien, aquí vemos cromosoma 1, si se fijan, aquí están las dos copias de cada cromosoma, o sea, este sería copia 1, este sería copia 2 y este decimos que es cromosoma homólogo de este de acá. Así como copia 1 es cromosoma homólogo de este de acá. ¿Va? ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que la célula entra a la siguiente fase, que es la fase S, este material genético se va a duplicar. Entonces vamos a ponerle aquí por 2. ¿Vale? Se va a duplicar. ¿Y qué me va a arrojar? Los cromosomas, ahora sí, una vez que pasa por fase S y llega a fase G2, van a tener esta característica que están como en X, ¿ok? Esa que hemos visto muchas veces en libros, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Quiero que pongan mucha atención. Cromosoma homólogo. Se duplica y adquiere esta forma de X, o sea, todo esto es el cromosoma, ¿vale? Ahora, cada cromosoma está formado por... Se los voy a encerrar acá, ¿vale? Cada cromosoma está formado por dos cromátides hermanas, ¿ok? Las cromátides hermanas van a estar unidas por medio de una estructura que denominamos centrómero, ¿ok? El centrómero es esta parte central que, gracias a la adhesión de proteínas que conocemos como coecinas, les van a permitir unirse fuertemente, ¿okay? Aquí tenemos entonces los cromosomas. Aquí era cromosoma 1, cromosoma 2. Perdón, copia 1, copia 2 de cromosoma 1. Aquí, si se fijan, se duplicó y sigue siendo copia 1, copia 2. Cromosoma 2, tenemos copia 1, copia 2. Se duplica y ahora sigue siendo copia 1 y copia 2. Únicamente que está duplicado, ¿va? Ahora sí, de esta forma los cromosomas van a pasar, junto con los demás componentes de la célula, a la fase M, ¿ok? En la fase M se va a dar ahora sí propiamente la división, ¿ok? Ahora, tiene aquí la célula por tomar dos caminos, porque hay dos maneras de dividirse: mitosis y meiosis. En el video de hoy vamos a ver cómo es que se realiza la mitosis,
¿vale? Y seguramente lo primero que piensan, Fer, ¿cómo sé qué célula va a hacer mitosis? Fer, ¿cómo sé cuál célula va a hacer meiosis? Para eso hay que decir, pues, a qué tipo, a qué clasificación pertenece. ¿Okay? Aquí les puse las características de lo que sería mitosis, ¿vale? En primera, una célula que hace mitosis es aquella que se denomina célula somática. Un fibroblasto, un epitelio, una célula muscular entrarían en esta categoría. ¿Okay? Realmente la mayoría, casi todas las células son somáticas. ¿Vale? ¿Cuáles no son somáticas? ¿Cuáles son excepción? El ovocito y el espermatozoide. Estas forman parte de las células germinales, es decir, la otra familia, ¿vaya? Las células somáticas tienen una característica importantísima. Son células 2N. ¿Okay? Con 2N me refiero a que tiene 2 copias de cada cromosoma. Y aquí lo vemos, vean, justamente lo que habíamos detallado anteriormente, ¿no? ¿Qué más? El objetivo final de la mitosis es producir 2 células hijas a partir de una célula madre. Cada célula hija va a adquirir la misma cantidad de material genético, es decir, va a ser una distribución equitativa. Y por último, pues hay que tomar en cuenta que hay ciertos procesos y conceptos más bien que tenemos que entender. Cariocinesis hace referencia a la división del núcleo, ¿va? Y citocinesis a la división de la célula, del citoplasma, ¿va? Ahora sí, entendiendo todo esto, vamos a detallar cuáles son los pasos de la mitosis. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cuáles son estos pasos. El primero de ellos, que sería la profase, se va a caracterizar por lo siguiente. En primera, vean cómo la envoltura nuclear va a empezar a desaparecer, ¿okay? Se va a hacer discontinua, va a empezar a adelgazarse, ¿vale? Esto va a ser una característica importante de esta profase. También, ¿qué va a pasar con el centriolo? Recordemos que el centriolo se encontraba aquí rodeado, o mejor dicho, cercano a la envoltura nuclear, ¿okay? El centriolo en esta etapa va a duplicarse y cada uno va a empezar a irse hacia diferentes lados de la célula. Vean cómo cada uno empieza a agarrar su polo. ¿Okay? Eso es importante. Y ya sabemos que junto a ellos está el centro organizador de microtúbulos, ¿vale? Que va a dar pues estas líneas que estoy representando acá. ¿Qué más pasa? El nucleolo desaparece, ¿sí? Y prácticamente vamos a tener que la profase pues es este inicio, ¿sale? De la división en mitosis. ¿Qué es lo que sigue? Metafase. Aquí en la metafase van a suceder varias cosas. En primera, los cromosomas que anteriormente estaban aquí en la envoltura van a ser liberados. Y una vez que se liberan, se van a alinear más o menos en este punto. Vean cómo toman una orientación central la célula y se alinean a este nivel que nosotros conocemos como placa ecuatorial. ¿Okay? Aquí tenemos cómo los cromosomas, ya sabemos que el rojo era cromosoma 1, azul cromosoma 2, se alinean y esto va a ser muy importante porque de esta manera se van a poder relacionar con los microtúbulos que vamos a ver. Otra cosa importante, los cromosomas adquieren una estructura aquí en el centrómero, ¿vale? Que se van a denominar cinetocoros. ¿Okay? Estos cinetocoros van a ser los puntos de anclaje para los microtúbulos que vemos de este lado, ¿vale? Con respecto a los centriolos, ya que se alinearon en cada uno de los extremos, estos van a dar pie a los microtúbulos, que vamos a tener microtúbulos de 3 diferentes tipos, vaya. Los primeros, que son los microtúbulos astrales, van a estar saliendo aquí del centriolo, todos lo hacen. Entonces los astrales salen del centriolo, pero van, y si se fijan, son microtúbulos muy cortos que únicamente emanan hacia lo que serían los extremos. Realmente no tienen relación con los cromosomas, por eso se les llama microtúbulos astrales. Después, los microtúbulos polares. Estos van a salir y van a ser prácticamente los de los extremos, ¿vale? Salen, tampoco tocan los cromosomas, ¿sale? Pero sí se dirigen al centro. Diferencia con los astrales. Por último, tenemos los que serían los más importantes, los microtúbulos cinetocóricos. Estos van a salir y justamente su función es encontrar a los cromosomas que ya estaban alineados. ¿Qué va a ser lo interesante aquí? Se fijan, el microtúbulo va a buscar y va a unirse a lo que sería el cinetocoro, ¿vale? Que era esta estructura de acá. Y una vez que se une, ahora sí entramos a la tercera fase,
al tercer momento de la mitosis, la anafase. ¿Qué va a pasar en la anafase? Es importante conocer también que estos microtúbulos no nada más son proteínas estáticas, también tienen su función móvil. Estos microtúbulos que emanan de acá tienen proteínas que se conocen como dineínas. Estas dineínas van a ayudar a primera, ¿no?, degradar las proteínas que se encontraban aquí en el centrómero. Y una vez que se degradan esas proteínas, ¿qué pasa? La unión entre las cromátides hermanas se debilita. Y ya que está debilitada, ahora sí las dineínas van a ayudar a que cada cromátide hermana vaya y, si se fijan, se empieza a retraer hacia uno de los polos. O sea, estaban las cromátides juntas, se empiezan a degradar las proteínas que los mantienen unidas y ahora sí cada uno va a ir hacia los diferentes extremos de la célula. Eso va a ser importante, ¿vale? Una vez que se van hacia los polos, entramos finalmente a lo que sería telofase. Bueno, finalmente entre paréntesis, ya les diré por qué. En la telofase tenemos que la envoltura nuclear que había desaparecido en la profase se empieza a formar nuevamente. Ahora hay dos envolturas nucleares, cada una para las diferentes células que voy a generar. ¿Qué más pasa? Si se fijan, la membrana adquiere un surco aquí, ¿vale? Tanto acá como acá. Este es el llamado surco de escisión y va a ser en donde se va a dividir posteriormente la membrana. Este surco se va a hacer cada vez más pronunciado, más pronunciado, más pronunciado, hasta que me divida a mis células. Quinto paso, y con asterisco, sería la citocinesis, que es propiamente la división de la célula. O sea, finalmente la separación en célula 1 y célula 2. Le pongo entre paréntesis porque hay autores que manejan a la citocinesis dentro de la telofase. ¿Okay? Entonces, ahí lo que yo les recomendaría es que si están estudiando para un examen, para una prueba, primero cerciórense del número de pasos que van a usar, que usa su profesor, porque si les preguntan cuántos pasos tiene, pueden decir que son 4 pasos y dices, bueno, es que yo incluyo la citocinesis ahí. O hay unos que dicen, no, son 5, porque la citocinesis es paso aparte. Esto varía conforme a la bibliografía, entonces les recomiendo que pregunten y que se cercioren, en este caso, cuál van a usar, pero no podría decir que está incorrecta, realmente. Básicamente, estos serían los pasos que sigue la célula madre para dar a las células hijas en lo que sería mitosis. ¿Sale? Prácticamente con esto culminamos el video. Como ya saben, está ahí el botón de suscribirse, darle like. Nuestro siguiente video precisamente va a tratar de este bebé de acá. Vamos a ver meiosis y vamos a comparar qué es lo que sucede en una y otra. ¿Vale? Sería todo de mi parte. Gracias por vernos. Hasta la próxima.